Buenas tardes a todas y todos. Repetir a los que acaban de llegar que nosotras dejamos un link acá en el chat, no sé si pueden ver los que recién llegaron, que no, ya voy a poner de nuevo, que es un link que les pedimos si pueden por favor acceder para dejar sus nombres porque estamos haciendo un control de los presentes, de los participantes, y si pueden entrar al link, dejar su nombre para registrar la presencia, le agradecemos. Se veía, el primero se veía como para inscribirse. No, no, ese que, ¿cómo para inscribirse? Para poner el No, nombre. estoy hablando del link que dejamos ahora mismo acá en el chat de la reunión. Disculpen, es que donde es un Excel editable, estamos todos apretando el primer control, nos estamos borrando a cada rato. Yo me había puesto primera en la lista y ahora está otra persona. Y se ve que hay ¿Qué pasó? ¿Se está borrando el nombre? Sí, están apretando las mismas casillas, entonces... sí, ya veo acá. Me puse un poquito más abajo por si acaso, porque nos hemos ido borrando. Ok, perfecto. Sí. Bueno, son las 3. Hola. Hola. Son las 3:01, ya nos conectamos aproximadamente 20 personas. No sé si Carolina y Irene nos dan la autorización para partir con el taller, ¿sí? Para empezar. Súper, buenas tardes a todas y todos. Primero agradecerles el interés por esa actividad, agradecerles la inscripción y la participación. Fue muy grato para nosotras saber del masivo interés en esa actividad. Sí, estamos muy contentas con la repercusión, con la cantidad de personas que se inscribieron y felizmente no pudimos seleccionar a todas, pero felicitar a usted y agradecerle también por el interés de estar acá con nosotros hoy día. Hoy día tenemos la inauguración no solo de la actividad del taller de mediación cultural con audiencias infantiles, pero también del programa de talleres de Lab Museos 2021. Entonces, el primer taller de nuestro calendario, ya empezamos súper bien, con invitadas súper maravillosas y con una súper buena audiencia. Así que gracias por eso. Decirles que hoy día estaremos con Carolina Roca y Irene de la Jara, y ellas dos van a presentar sus respectivas ponencias, cada una 20 minutos, y después partiremos para el debate entre todas y todos. Les pedimos que dejen la inscripción, si quieren, los que quieran hablar y intervenir después de la presentación de la Irene y de la Carolina, les pedimos que dejen su nombre en el chat y les vamos como llamando por orden para organizar un poco los tiempos porque somos muchos, y también pedirles que sean un poco breves en sus intervenciones para también respetar los tiempos y que el máximo posible de personas puedan participar. Y los que deseen también pueden dejar sus preguntas por escrito en el chat, que las vamos a recoger todas y tratar de responder hoy día o durante la semana en conjunto con la Irene y con la Carolina, ¿ok? ¿Alguna duda respecto de cómo funcionaremos? ¿Todo bien? Así que para Matías, ¿quieres preguntar algo? No, estaba diciendo así ya, ok. Entonces, para inaugurar la actividad hoy día, dejo la palabra a Marisol Facuse, que es nuestra directora de los museos, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Sociología, y directora también del Núcleo de Sociología del Arte y de las Prácticas Culturales, desde donde nace el Lab. Así que, Marisol. Muchísimas gracias a Irene y Carolina por la iniciativa. No puedo dejar de abrir
el taller de hoy evocando a Humberto Maturana, que es profesor de la Universidad de Chile, que falleció esta semana y que todas hemos estado leyendo, releyendo, y pienso en el legado de este científico de nuestra casa de estudio, sobre todo a partir de esa importancia que le dio ese profesor a las emociones, a la experiencia, al encuentro, y a esa idea de autopoiesis, ¿no? Ese concepto de autopoiesis como algo central en la vida y en lo humano. Y yo creo que ese ha sido, sin a lo mejor evocarlo directamente, un principio de este lab. La idea de confiar en la autoorganización, de abrirnos también a la creatividad de los equipos y de esta cooperación, que ha sido la base de los objetivos del lab, ¿no? Una cooperación a distintos niveles entre universidad y museos. Así es que expresar la satisfacción, el honor que significa para nosotras contar con el interés de tantos museos de distintos territorios por participar en nuestro primer taller, de una serie de otros talleres, y bueno, desear una excelente jornada. Muchas gracias. Gracias, Marisol, por las bienvenidas a nombre del lab. Bueno, para no perder mucho tiempo, voy a presentar nuestra primera invitada, que es la Irene de la Jara. Voy a leer aquí un poco. Irene de la Jara es educadora de párvulos, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, diplomada en Gestión Cultural, diplomada en Metodologías de Investigación Cualitativa, magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación, magíster en Educación, mención Neurociencia y magíster en Docencia Universitaria. Ha escrito diversos artículos relacionados con la niñez, el patrimonio y los museos. Autora de 2 libros, Infancia y Patrimonio, los objetos queridos, Culturas de Infancia, otros lugares donde habita la memoria. Responsable de 2 estudios nacionales relacionados con la niñez y la cultura material, y de un tercer estudio con 84 museos del país en torno al uso del enfoque de género en la gestión educativa. Académica de la Universidad Finisterre en los posgrados de Neurociencia y Psicomotricidad, encargada de educación de la Subdirección Nacional de Museos. Irene, te invitamos muy cordialmente a que partas con nuestro querido taller. Ya, mientras comparto la pantalla, aprovecho de agradecer a la organización, agradecer a mis compañeras y compañeros del museo que están acá, a todas las personas que están conectadas, y agradecer muy especialmente a la Carolina Roca que me hizo esta hermosa invitación. Así que nada, sin más, yo voy a partir, voy a poner mi cronómetro. Bueno, esta presentación que yo voy a hacer tiene que ver con un cruce que pretendo hacer entre la mediación cultural y las conductas adultocéntricas, de las cuales no siempre somos tan conscientes, y que un poco dependiendo de esas conductas, de esas actitudes, se va a generar un determinado tipo de mediación cultural. Entonces, para empezar, tenemos que entender que el adultocentrismo tiene que ver con prácticas de exclusión, basadas fundamentalmente en las diferenciaciones de edad, ¿no? Entonces son estas relaciones asimétricas en torno a lo generacional, ¿no? Es una definición bastante acotada que me sirve para esta presentación. Y vamos a ver cómo ese adultocentrismo se nos presenta en estos 3 tipos. Yo voy a destacar 3 estados de la mediación cultural, ¿no? Como desde ahí voy a partir el análisis. Y lo primero que voy a decir es que la mediación cultural no es un camino unilateral. Entonces, nosotros, si nos fijamos en esta metáfora del puente, el mediador como generador de puentes, ¿no? Para que las personas tengan acceso al conocimiento, qué sé yo,
debiera entenderse como un camino de ida y vuelta, ¿no? Porque en general en los procesos de aprendizaje, y yo diría en cualquier proceso de interacción social, todas las personas deconstruimos nuestros esquemas cognitivos porque son flexibles, algunos son más rígidos que otros, por cierto, pero son dinámicos. Entonces esto no solamente le ocurre, esta deconstrucción no solamente le ocurre a la persona que está aprendiendo, sino también a la persona que está enseñando, está permanentemente reformulando sus esquemas cognitivos. Y cuando uno toma conciencia de eso, se produce un proceso de transformación humana, como diría Paulo Freire. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ciertas representaciones en torno a la niñez, eso cambia, ¿no? Entonces aparece una representación acá que es como la más utilizada y como lo más recurrente, y es como entender un poco la infancia como un momento inacabado, como una categoría inacabada, ¿no? Entonces estamos pensando, cuando pensamos en la infancia inacabada, estamos pensando como que la completitud la constituye el adulto, como diría Andrés Stern, como que el adulto sería algo así como la versión premium de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando aparece este tipo de representación, la conducta que surge es la de mejora, la de corrección y la de completitud. Entonces yo voy a hacer todo lo posible por mejorar este estado, esta niñez, que vendría siendo algo así como un error, ¿no? Entonces yo la voy a mejorar, la voy a corregir para que llegue, ¿cierto?, a su esplendor máximo, que sería la vida adulta. Entonces el ejercicio que nosotros tenemos que hacer acá es como comenzar a entender a la niñez desde otros lugares, desde el lugar del saber, ¿verdad? Porque aunque esta persona tenga 2, 3 años, tiene 2 o 3 años de aprendizaje, por lo tanto sabe muchas cosas. Y como también desde el lugar de la agencia, como una persona activa dentro de la sociedad, no solo que recibe la herencia, sino que también aporta la cultura desde sus palabras, desde la invención de algunas palabras, desde el juego, desde la invención de los cuentos, en fin, ¿no? Entonces empezar a mirarla desde lo novedoso y desde lo sorprendente. Y acá esto es bien interesante porque cuando nosotros usamos la expresión cabro chico, por ejemplo, para referirnos a una persona que está haciendo una pataleta o que no ha llegado a un nivel de madurez, por ejemplo, usamos la expresión justamente para dar cuenta de algo negativo. Entonces, si una persona, por ejemplo, es impuntual, es irresponsable, decimos, ¡ay, que eres cabro chico!, ¿no? Nosotros no usamos la expresión cabro chico para referirnos a personas súper creativas o personas que están mirando siempre lo viejo con ojos nuevos. Entonces, opera aquí también una conducta adultocéntrica que tiene que ver con que, aunque esa persona ya sea capaz de utilizar la palabra, por ejemplo, no tiene nada interesante que decir, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esto, la mediación cultural tiene un determinado formato, ¿no? Empieza a operar desde lo académico, desde la superioridad, desde otro nivel, desde una jerarquía. Entonces, vamos a decir que estas creencias sobre la niñez son súper históricas y son unas lógicas tan evidentes, tan arraigadas, que son de alguna manera incuestionables, ¿no? Porque empiezan a aparecer como absolutamente naturalizadas. Lo que está naturalizado no se cuestiona y no permite que entren otras perspectivas, ¿no? Como de análisis, como que deconstruye aquello que está tan instalado. Y lo que dice, por ejemplo, Ferran Casas, es que esta situación supera una relación como micro, ¿no? La de madre, padre, hijo, la de docente, estudiante, es una cuestión estructural, es una relación macrosocial que está tan arraigada como el sexismo, como el machismo, como las misoginias, ¿no? Porque está también en el corazón de la cultura patriarcal. Entonces, lo que pasa acá, esto que hemos estado relatando, en el contexto del patrimonio es bien importante, porque, como dice Luis Alegría, él diría en el campo del patrimonio más que en el contexto, ¿no? Es que en el fondo esta idea de poder otorgar otro estatus a los objetos cotidianos, ¿no? a los objetos, a los bienes culturales, le ocurre a ciertos objetos, es decir, le ocurre a ciertos bienes de la cultura. Entonces, pareciera ser que los objetos de la niñez
en tanto objeto querido, ¿no? Entendiendo esa nomenclatura como un objeto que entra en una relación íntima como ese niño, el objeto, el cachureo, lo que está en el bolsillo, el juguetito, el tuto, todas esas cosas que tienen una relación que solamente es entendida por ese niño o por esa niña. Entonces, ese objeto, en tanto objeto querido, no tiene la posibilidad de convertirse en un bien patrimonial. Pero sí, ese mismo objeto puede ser un bien patrimonial en tanto bien económico o bien industrial. Entonces puede entrar, ¿cierto?, en otra dimensión, en otra significación, a partir de esos relatos adultos, ¿cierto?, y a partir de esos cambios de estatus que hacen otras personas. Entonces, en el contexto, ¿cierto?, en este campo del patrimonio, tanto los objetos de la niñez como objetos queridos, repito eso, y la voz de la niñez están bastante ausentes en esta selección. Entonces aparece aquí esta categoría de la que nos habla Alejandro Kusianovich, que la infancia es prescindible por incapaz. Entonces nosotros los museos hacemos lo nuestro en ausencia de la niñez, de la misma manera, por ejemplo, que un docente o los profesores hacen sus planificaciones en ausencia de la niñez también. Se preparan las cosas para ellos sin ellos. Entonces, las representaciones no son inocentes, digamos. La forma en que nosotros pensamos la infancia no es solamente una forma que queda encerrada en nuestra cabeza, sino que esa forma configura un tipo de relación, un tipo de trato. Y esto está arraigado porque empieza desde el día que nacemos, ¿no? Estamos dentro de estos hábitos, dentro de estas culturas que se van dando de manera cotidiana, ¿cierto? Y eso hace que sea tan eficaz, de hecho, ¿no? Entonces, a partir de todos estos cuidados, a partir de estos relatos, a partir de todas las relaciones que establecemos con los niños, vamos entregando nuestra visión adulta de la vida. Sin embargo, yo voy a dar acá, por ejemplo, un trabajo que se hizo en el año 2019 a propósito de los 30 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, donde justamente hay una mediación que hacen los museos, ¿no?, que apela a lo contrario, ¿no? Ya no es el museo que está llamando a los niños diciendo, mira, esto es lo que nosotros te tenemos que enseñar, que por cierto eso también es una parte importante de la mediación. Se empiezan a abrir estos museos a lo que las niñas y los niños empiezan a pedir, ¿no? Y la pregunta que nace de una iniciativa del Museo de la Memoria es, ¿qué puede hacer el museo por ti? Y empiezan a aparecer varias categorías, yo seleccioné aquí dos, ¿cierto? La emoción y lo íntimo, ¿no? Como, por ejemplo, el museo nos puede dar tranquilidad, dar sabiduría, que nadie nos pegue, como dice un niño en el Museo de la Educación, donde se trabajan los derechos de los niños, que nos enseñen a ser feliz, que nos den suerte, como decía un niño que estaba visitando un museo religioso, que nos ayuden a cumplir nuestros sueños y esperanzas. Y también en términos de lo trascendente, básicamente que tiene que ver con el juego, ¿no? Que haya juego, que se puedan convertir las esculturas en juguete para poder jugar, que se permita tocar las cosas, ojo, para que estos niños se sientan parte de la historia, limpiar el territorio de los animales. Yo aquí quiero hacer una pequeña inflexión, ¿no?, que repito siempre. El no tocar es una parte de algunos museos, y eso también hay que entenderlo. Quizás debiéramos entenderlo desde otro lugar, ¿no? El no tocar desde la negación, porque el no tocar no, le corresponde al niño, tanto como un adulto, tanto como un investigador, un extranjero, cualquier persona debe no tocar algunas cosas porque son muy delicadas, porque son muy antiguas, qué sé yo. Pero las niñas y los niños entienden el no tocar como una adscripción, como un acuerdo tácito cultural, ¿no? Ciertamente los museos saben esto y tienen un montón de alternativas, ¿cierto?, para trabajar desde lo sensorial. Un museo con más naturaleza, en fin. Entonces aquí aparecen dos cosas que a mí me gustaría destacar. Una es que hay un altruismo infantil, o sea, una mirada que va más allá de lo inmediato para empezar, y una mirada que tiene que ver con pensar en los demás. Y eso echa por tierra de alguna manera estas categorías que plantean o señalan a la infancia como acrítica, para empezar, o centrada en sí misma. Y eso de alguna manera lo hemos ido descubriendo en estas pequeñas exploraciones que hemos ido haciendo con los museos. Y por otro lado, aparece también un asunto que los museos hoy día están tomando muy en serio, que tiene que ver como entender el museo como un espacio de bienestar.
Perdón. Entonces, entendemos que el resguardo del patrimonio sin duda tiene que ver con el bienestar, pero las niñas y los niños nos están diciendo otra cosa, ¿no? Como un bienestar humano, como el bienestar emocional, como el estar bien. Bueno, en un segundo lugar, vamos a decir que la mediación cultural no es solo un proceso social, también es biológico, porque cualquier proceso de aprendizaje cruza por una arquitectura común biológica que tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué esto es tan importante en la niñez? Porque cualquier tipo de aprendizaje, para que sea altamente significativo, debe estar en función de intereses y emociones. Es decir, cuando nos interesamos en algo, cuando nos conmovemos con algo, los niveles de atención y los estados de alerta, ciertos neurotransmisores se alinean para que se genere una memoria a corto plazo y posteriormente se pueda consolidar eso en un aprendizaje importante. Ahora, ¿por qué es tan importante reconocer esto de los intereses y las emociones? Son distintos en la niñez, porque fundamentalmente las niñas y los niños ven las cosas con otros ojos. De hecho, la ven desde otro lugar, la ven con otra estatura, ven las cosas con otra dimensión y desde otra perspectiva. Sin embargo, nosotros podemos ver en términos generales, obviamente esto está cambiando. En términos generales, la niñez es tratada en el museo como, hay dos polos que yo puse, como depositaria de la herencia, que esto es muy de las sociedades posfigurativas, donde el pasado de la tribu es muy importante, ¿no? Entonces, las generaciones mayores, ¿cierto?, van imaginando que ese pasado es lo más importante que debe aprender esa niñez. Entonces, aquí es donde nosotros vemos, por ejemplo, niñas y niños en los museos tomando nota literal de las cosas que están escritas en los museos y donde no hay un espacio de la ida y vuelta, del puente de la mediación, ¿no? O bien, los ven ajenos a la herencia y de hecho a la contingencia. Entonces, esta generación mayor, como dice Ferran Casas, se crea en su cabeza una representación que es muy difícil de erradicar, y es que los niños y las niñas se van a aburrir, sobre todo si no se puede tocar, cuando en verdad eso no es lo que dicen los niños. Nosotros en los estudios que hemos hecho, más del 80% de los niños plantean como una cosa significativa de su visita el objeto cultural, ese objeto que a veces se tiene que contemplar, ante el cual las personas se detienen con sus propios ritmos, etc. Y aquí aparecen muchos trabajos, ¿no? Como el de la Casa Museo Eduardo Frei, ¿no? Hasta que nos volvamos a encontrar, que es un trabajo que tiene que ver con dibujos, ¿cierto?, que los niños mandan con ciertos mensajes, o el del Museo de Arte Moderno de Chiloé, donde hay una gestión entre el artista, el museo, la escuela, para que las niñas y los niños también puedan sacar, ¿cierto? Sacar, más que el museo le esté generando cosas que tienen que entrar en ese niño, ¿no? Bueno, las colecciones afectivas del Museo de Hierbas Buenas, que fue muy famoso durante la Semana de la Vocación Artística, o durante muchos meses, ¿no? Y ellos generaron después una gran exposición al aire libre, con todos los resguardos que requería la pandemia. O del Museo de Artes Decorativas, que hizo este trabajo primero con adultos y luego con niños, Me pasa en cuarentena. ¿Qué es lo interesante de acá? Es que un poco se erradica la idea del lenguaje escrito y el lenguaje hablado como una forma hegemónica de comunicación, ¿no? Y nos permitimos las palabras, por cierto, pero también nos permitimos los dibujos, ¿no? Como dándole una cabida. Esta mediación requiere de otros lenguajes para que nos podamos entender. Y aquí entran los dibujos de la niña y de los niños. Y finalmente, vamos a decir que la mediación no es neutra, ni en forma ni en fondo. Los materiales que escogemos, las palabras que usamos, imponen una perspectiva. Pero como tenemos una representación de esta infancia invisible o prescindible, ¿cierto? No nos detenemos mucho a pensar en qué tipo de acciones estamos generando para dar pie a una construcción de un cierto imaginario, ¿no? Vamos a entender que el imaginario es esta matriz de sentido, ¿cierto? Esta atmósfera cultural en la que nacemos, ¿cierto? De la cual solo podemos dar cuenta a través de un lenguaje
tenemos que decir que estos imaginarios son similares, por una matriz de sentido, por lo tanto, lo que las niñas y los niños dicen tampoco está tan alejado de lo que dicen las generaciones mayores, solo que hay que decir que los imaginarios no son una cuestión estática, no están escritos en piedra, y la infancia, por lo tanto, es capaz de generar sus propias ideas a partir de lo que recibe, ¿no? Entonces, es importante esto, porque como dice la Paula Chabel, los adultos pueden saber más, pero no necesariamente saber mejor, ¿no? Entonces, esta idea de permitir que la voz de los niños y las niñas entre para cuestionar o para problematizar también es una posibilidad para las sociedades. Esto en educación patrimonial es muy importante porque la educación patrimonial justamente trabaja con la posibilidad de resignificar el espacio a través del patrimonio. Entonces aquí el cómo y el qué van a ser muy importantes. El cómo presentamos los contenidos nos permite también tener una idea de mundo, ¿no? Los materiales con los que mostramos a los niños, por ejemplo, el mundo de la ciencia o el mundo del arte. En términos del contenido también es importante no solo detenerse en el saber sabio, ¿no? El contenido puro, sino que también apelar a lo ético. ¿Estamos diciendo la verdad? ¿Estamos entregando la historia completa, lo más completa posible, o solo el 50% de la historia? ¿Qué sesgos están acá en este contenido que yo estoy entregando? ¿Es justo esto? Entonces, hacernos esas preguntas de alguna manera nos va a contribuir a mejorar esa mediación cultural, porque si nosotros mostramos el arte, siempre este mismo tipo de arte, no solo le estamos diciendo a los niños que el arte es una cuestión que tiene que ver con hombres, sino que además con hombres europeos, donde además la infancia no está, no tenemos nada que decir, el arte tiene que ver con una cuestión adulta. Yo no digo que no mostremos estas obras, quiero insistir en eso, solo digo que tenemos que detenernos en esto de ser conscientes qué cosas estamos haciendo para que las niñas y los niños generen un cierto tipo de imaginario. Recordemos que los niños a los 2 y 3 años ya tienen estereotipos de género en su mente, digamos. Entonces no solo son obras de arte, no solo esto, representan algo más, ¿no? Entonces el mundo que ofrecemos a la niñez sin duda que influye en sus imaginarios. ¿Cómo contribuimos, ¿no? A través de los relatos? ¿Cómo contribuimos a estos imaginarios? Los relatos, ¿no? ¿Qué decimos de las mujeres en los museos? ¿Está la niñez presente? Sí lo está. ¿De qué modo está? ¿No? ¿Está el mundo indígena? ¿De qué modo está? ¿No? Como algunos invitados a una entrevista en el Museo Histórico Nacional planteaban, ¿qué indígena está aquí? Está el indígena conveniente, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto hay un montón de otros dispositivos donde estos relatos están presentes en la vida cotidiana, en el currículum, en la prensa, y no solo los relatos, ¿no? También en la manera en que establecemos las relaciones, el mundo, los objetos, incluso las cosas que no decimos. Ya me queda un minuto. Esta es la última. Entonces, la mediación, sin duda, es un dispositivo de interacción social, pero lo que yo planteo es que tenemos que hacer una revisión permanente de esto para que se inserte de manera justa en el mundo simbólico de la niñez y en el mundo práctico también. Ahora, podemos inventar todas las definiciones que queramos de mediación cultural. Podemos buscarla en todas partes, pero yo creo que antes de eso, para hablar de mediación cultural con la niñez, tenemos que preguntarnos qué pensamos sobre la niñez, porque lo que pensemos toma forma, toma una estructura metodológica, toma forma en la didáctica, ¿no? Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de lo que ha ocurrido, ¿cierto?, en esta crisis, de que hagamos un extractivismo cultural de la niñez y luego los volvamos a marginar. Y eso sí que sería muy triste. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por tu tremenda ponencia. Muy interesante cómo planteas la noción de imaginarios de la infancia, de cómo los niños crean imaginarios, cómo eso puede ser parte de los imaginarios que los museos crean. Así que muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Les vuelvo a recordar a todas y todos participantes que por favor inscriban sus nombres en el chat, los que quieren hacer preguntas o intervenciones, que les vamos a ir, al final de la ponencia de la Carolina, les vamos a ir a invitar a hablar
pero por mientras voy a pasar a la Carolina, a la presentación de ella, voy a presentarla. Carolina Roca es, primero que todo, es académica del laboratorio, académica miembro del equipo académico del laboratorio de Lab Museos, educadora de párvulos y licenciada en educación, magíster en arte, mención en patrimonio y doctora en educación. En lo académico se ha especializado en lenguajes artísticos, creatividad y patrimonio, participando en docencia de pregrado en asignaturas de creatividad y sensibilidad estética, artes plásticos, visuales, expresión artística y taller de lenguajes artísticos integrados, educación patrimonial, entre otras, así como en proyectos de investigación y guía de tesis en las áreas antes señaladas en diferentes universidades chilenas. Su trabajo se fundamenta, por un lado, en el desarrollo de la creatividad y pensamiento divergente como ejes vertebradores, aplicando diferentes técnicas y estrategias para desarrollar la creatividad de las y los estudiantes. Por otro lado, una línea de desarrollo vinculada a la educación patrimonial y su didáctica, la que se ha visto reflejada en proyectos, artículos y ensayos vinculados a temas de museo y patrimonio cultural. Ha escrito 4 libros en relación con las artes visuales, didáctica del patrimonio y educación. El primero se titula Educación Patrimonial, una propuesta didáctica globalizadora, de 2008. El segundo es Las artes visuales en el jardín infantil, orientaciones y aportes didácticos, de 2015. Y el tercero, Didáctica del patrimonio, métodos y estrategias para trabajar en educación. Y el cuarto, en coautoría, Didáctica de la historia del arte para niños y niñas desde el barroco al siglo XX, de 2019. En la actualidad es académica del Departamento de Educación y miembro del Laboratorio de Museos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Así que dejo la palabra a Carolina Aroca para que haga su intervención y volver a recordarles, dejen sus nombres para que les llamemos a intervenir al final. Hola, buenas tardes. Gracias, Raiza, por la presentación y gracias a todos y todas los presentes. Luego de la excelente presentación de la Irene, voy a intentar, digamos, poder contribuir desde otra perspectiva también en la niñez, de cómo podemos generar estrategias, más bien, ¿no?, de mediación con niños y niñas y adolescentes. Voy a compartir, para no demorarnos mucho, la pantalla. A ver, un momento. ¿Me tengo para compartir, Ray? Sí. Gracias. Ahora mismo te estoy poniendo. Ahí sí. Yo titulé esta presentación con, básicamente, a través de cómo mediar, o la taller de mediación de infancias en museos, ¿sí? Yo quisiera partir, antes de entrar específicamente al tema de las infancias y un poco con la pregunta que nos hace y que nos interpela Irene al final, respecto de cuál es nuestro enfoque de niñez. Y eso también está muy vinculado al concepto de educación en museos, que históricamente se planteó como un espacio que conserva, salvaguarda, ¿no es cierto?, presenta, investiga sobre bienes culturales desde el museo hacia la comunidad, pero no integrando a la comunidad. Y por lo tanto, a partir del siglo XX, y esto tiene gran importancia respecto de cómo vamos a entender la mediación, porque nos pone un contexto distinto que tiene que ver con un análisis más crítico y contextualizado de lo que vamos a entender por la función educativa del museo. Entonces, más que una visión centrada en el objeto, ¿no es cierto?, se cambia un paradigma que tiene que ver con el espectador como un sujeto de diálogo crítico. Y en esa perspectiva, ¿no es cierto?, el mediador también como señalaba Irene, que no es neutro, va a asumir o va a tener una postura frente a esa mediación.
Si nosotros entendemos que es el espectador o la audiencia la que va a establecer este diálogo, la mediación, por cierto, va a cambiar desde una postura que puede ser mucho más verticalista a una horizontal que le permite, ¿no es cierto?, al que observa una reinterpretación del objeto. Entonces, implica, ¿no es cierto?, comprender la educación desde un sentido mucho más crítico, de muchas voces, y que lo reviso constantemente, y por lo tanto surge a partir de esta postura lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, en el siglo XX la nueva museología o museología crítica, y eso, por cierto, ¿no es cierto?, ha generado. Lo nuevo tiene que ver con diferenciar este espacio, ¿no es cierto?, como un templo dedicado al conocimiento de ciertos eruditos, a un referente que se entiende como una comunidad de aprendizaje en las cuales ¿no es cierto?, y las personas que lo visitan, pero también las que trabajan, constituyen un espacio más dialógico respecto de cuál va a ser el sentido de ese espacio, ¿no? Y en este caso, cómo va a educar. Esta nueva museología, fíjense, surge en los años 70, con lo que ustedes ya deben conocer, ¿no es cierto?, que se llamó el papel de los museos en América Latina, en la mesa redonda en el año 72. ¿Qué implica entonces esta nueva relación? Que entonces se produce una nueva reinterpretación, y el museo es un lugar que nos permite generar conexiones, no solo entre quienes enseñan y quienes aprenden en este caso, sino que también entre aquellos que forman parte de ese museo, que son no solo, ¿no es cierto?, insisto, los mediadores, ¿sí?, sino los que investigan, las personas que están en las distintas áreas de este conocimiento y que forman parte de esta comunidad. La mediación, ¿no es cierto?, en sí misma es performática, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es un lugar de encuentro, y es un espacio público que nos permite ir estableciendo ciertos simbolismos. Y es un espacio simbólico entre diferentes perspectivas, desde cómo yo entiendo, por ejemplo, el concepto de identidad. Trabajar la identidad desde el museo y desde lo patrimonial tiene una responsabilidad no menor, y por lo tanto esta postura más crítica va a indicar si yo voy a intencionar una cierta mirada o un cierto enfoque respecto de otro, y en ese sentido, ¿cómo lo voy a transmitir a los niños y las niñas? ¿Cómo lo voy a transferir de alguna manera? Por lo tanto, esta mediación cultural implica no solo qué quiso decir, ¿no es cierto?, el autor, qué nos querrá decir esta pintura o qué crees tú, sino que también vehiculizar ciertos mecanismos para establecer vínculos a partir de lo que estamos viendo, y que sea la persona la que interprete más allá de lo evidente o de lo que está viendo, a través de preguntas que pueden ser además cerradas, de qué crees tú, o sí o no, o bonito o feo, etc. Y por lo tanto, desde el contexto, desde la postura que el mediador tenga, va a ir generando estos discursos, y por lo tanto los va a transferir a las audiencias, y en este caso a las audiencias infantiles, respecto, por ejemplo, lo que mencioné, si te gusta o no te gusta. ¿Qué significa eso? ¿Te parece bonito o no? Ese tipo de preguntas que parecieran ser, ¿no es cierto?, como pasadas o como que no ocurren, ciertamente sí pasan, ¿no? Y a veces uno se encuentra con guías, ¿no?, necesariamente, que con los niños más pequeños hacen preguntas muy directivas respecto de cuál puede ser la respuesta.
Entonces, este mediador proporciona, en este caso, herramientas, o debiera proporcionar herramientas para interactuar, considerando en primer lugar los conocimientos, los valores de cada una de las personas, y en este caso de los niños y las niñas que asisten. Existe un autor, ¿no es cierto?, en la pedagogía, ya yéndonos, ¿no es cierto?, de la mediación cultural a la mediación pedagógica, que es Rauben Feuerstein, en el cual él estableció 10 criterios de mediación, pero que a mi modo de ver, al menos 4 son importantes que de esta mediación, que es más bien pedagógica, ¿no es cierto?, educativa, por llamarlo de alguna forma, o en el ámbito de la educación, tiene que ver con un mediador que intenciona, pero que intenciona una mirada crítica, reflexiva de parte de los niños y las niñas de lo que ven, que intenciona que eso que ellos ven tenga un significado y no sea algo como se señalaba antes, ¿no es cierto?, que sea el adulto, sino que sea el niño y la niña que le otorga, ¿no es cierto?, ese significado a aquello que quiere conocer o que quiere profundizar. Y desde esa perspectiva, cuando adquiere un significado o tiene un sentido, decimos nosotros, más bien tomado de Auswell, trasciende. Y trasciende porque me acuerdo para el resto de mi vida aquello que aprendí en el museo o que aprendí en esa experiencia. Y por cierto, tiene que haber un sentimiento de competencia, no como una competitividad, sino de hacer sentir al otro y a la otra como una persona capaz de poder dar sus propios puntos de vista. Por lo tanto, en esta mediación pedagógica se alude más bien a distintos autores o a distintos enfoques, que el básico es el socioconstructivista, que ustedes probablemente sí conocen, y que tiene elementos de distintos autores que a mí me parece interesante tomar, ¿no? Y que no tiene que ver con el autor en sí mismo, sino que con algunos aspectos de ciertas teorías de esos autores. Y se basa, por ejemplo, este enfoque en la motivación. Y la motivación es intrínseca, por lo tanto tiene que partir sí o sí de los niños y de las niñas. Sí tiene que haber una interacción entre uno y otro, una experiencia y un contexto. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, el generar conflictos cognitivos, el generar una nueva, ¿no sé?, un nuevo conocimiento a partir de una nueva información es interesante cuando yo, por ejemplo, integro conceptos nuevos. Las mediadoras, por ejemplo, del Museo de Historia Natural de Valparaíso, con las cuales yo trabajé, nos hablaban de cómo ellas trabajaban el tema de ecosistema con los niños y las niñas. Entonces, y que muchos profesores y profesoras las miraban como súper extrañadas, diciendo que es un concepto muy abstracto, y cuando ellos lograron, ¿no es cierto?, explicar qué significaba cada una digamos, de esa palabra, en términos de que el eco resuena, ¿no es cierto?, y el sistema es un conjunto, van y aludiendo a las experiencias previas y a los conocimientos, los niños y las niñas, por cierto, que son capaces de entenderlo. De Vygotsky, que es un aprendizaje social y que por lo tanto construyo con otros desde mi zona inicial, desde lo que yo sé, desde lo que conozco, hacia aquello que pretendo conocer. Como les señalaba, el aprendizaje significativo y también por medio del descubrimiento. Otros elementos que se integran son las inteligencias múltiples y el pensamiento lateral. El mediador o mediadora primero es un facilitador, que aporta conocimiento y que considera los que ya se tienen, que construye, que considera al niño y la niña como una persona que aprende por sí mismo y que está constantemente reorganizando esa información para que sea comprendida. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, son lugares, los museos, de intercambio, de interacción y de diálogo, no de enseñar algo, sino de construir en conjunto. ¿Cómo participan las infancias? Y aquí vuelvo un poco a la pregunta que nos hizo Irene, y parto, ¿no es cierto?, también desde lo que es esta museología crítica, e incluso la sociología de las infancias también lo plantea así.
Si yo entiendo, ¿no es cierto?, que los derechos de los niños y las niñas, en definitiva, ¿no es cierto?, tienen que ser considerados y que ellos tienen derecho a expresar su opinión libremente de aquello que les afecta, es importante, entonces, entender que son sujetos de derecho, que parece súper evidente, pero en la práctica, cuando yo expongo, ¿no es cierto?, todo y no doy el paso para que ellos se construyan y para que ellos mismos elaboren los significados, entonces el derecho no es ningún derecho, digamos, como sujeto potente que construye y que piensa. Entonces, desde esa perspectiva, si yo tengo en consideración que los niños y las niñas son personas, sujetos de derecho, que piensan, que son capaces de opinar y de decir aquello que ven, que sienten, que les provoca, entonces yo puedo generar procesos participativos. Y en esos procesos participativos también, y aquí vuelvo a la museología crítica, el museo debiera abrirse a la comunidad. Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, al abrirse a la comunidad, debiera de alguna forma generar estrategias para consultar a esa comunidad qué espera de su museo, qué es para ellos un museo, qué es lo que es la educación en museo. Y, ¿no es cierto?, generar estos procesos que pueden ser consultivos, participativos y autónomos. Para avanzar, digamos, hay varias estrategias de mediación que no me voy a detener en cada una de ellas, sino que voy a después trabajar, digamos, en 3 ejemplos. Existen distintas, ¿no? Y esto podrá ser para otro taller. Más o menos se dividen en estrategias instructivas didácticas, que son aquellas que conocemos todos, como la guía que explica, ¿no es cierto?, y que se aprende un guión. La mediación constructivista, que hemos visto, ¿no es cierto?, en la cual el mediador, a través de preguntas, genera, ¿no es cierto?, una participación más activa. Hay otros de interacción vivencial, que son aquellos más museos interactivos, que generan espacios, ¿no es cierto?, y de talleres. Otra que es solo más basada en el diálogo, en las preguntas y en las respuestas. Otros a través del descubrimiento, en general algunos museos científicos, y otros que son más experienciales, que fundamentalmente trabajan con talleres. Y voy a nombrar 2 o 3, digamos, para ir terminando. Hay una estrategia, solo para mostrarla, porque aquí hay harto que decir, pero existe una estrategia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un modelo que se desarrolló en el Museo de Arte de Nueva York, y es un método, ¿no es cierto?, de conversación, de estrategias visuales, de pensamiento visual, y que facilita la conversación sobre obras de arte a través de la observación, el descubrimiento y la construcción de significado. De ahí, ¿no es cierto?, toda la base conceptual respecto del constructivismo. Es de manera simple, ¿no es cierto?, dicen ellos, que es generar y proveer en los estudiantes habilidades de comunicación y pensamiento, transferencia de conceptos y trabajo en equipo, que tiene que ver fundamentalmente con facilitar de manera estructurada, o más bien planificada, diría yo, acerca de ciertas obras que se seleccionan para un fin, respecto de un aprendizaje determinado, y promueve esta observación, la escucha y la consideración de los demás. De allí también lo social, ¿no? Respecto de que yo puedo disentir y que puedo tener opiniones distintas a las de mis compañeros o compañeras. Y esta estrategia, ¿no es cierto?, plantea básicamente 3 preguntas, y que es: ¿qué está sucediendo en esta imagen? ¿Qué ves que te hace pensar o que te hace decir eso? ¿Y qué más puedes o podemos encontrar? La retroalimentación que da el profesor no genera, ¿no es cierto?, o no produce una respuesta predeterminada, sino que toma los elementos de los niños y las niñas y discuten respecto de lo que ellos dicen, respecto de lo que ellos piensan o de lo que ellos proponen. Existe otro programa de la Fundación Cisneros, ¿no es cierto?, que se ha aplicado en distintos países de
Chile, de Sudamérica, que se llama Piensa en Arte, y que está basada en un aprendizaje interactivo y democrático. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, por ejemplo, que considera el arte y le da la posibilidad a los y las niñas de razonar, analizar, dialogar sobre nosotros mismos y los demás. Y también en base a preguntas, ¿cómo podemos contextualizar y fundamentar lo que vemos? ¿Cómo nos sentimos frente a esta obra? ¿Es posible que construyamos nuestro propio significado? Y aquí hay un ejemplo, para terminar, porque parece que ya estoy medio pasada, un ejemplo de mediación dialógica que tiene que ver con una obra del Museo Histórico que se llama El Cucurucho, que es de Manuel Antonio Caro, y esta obra, ¿no es cierto?, es bien impresionante. Y una propuesta que está basada en la lectura dialógica, o en la lectura de imagen, que le llamo yo, es hacer preguntas abiertas. ¿Qué ves? ¿Qué será? ¿Qué sensación te provoca? Es decir, aludir también a las emociones, a los sentimientos, a qué crees tú, a cuáles son tus experiencias, ¿no es cierto?, cómo lo ves, etcétera. Entonces, ¿no es cierto?, el recorrido que hice tiene que ver con este esquema, que partí con educación en museo, nueva museología, museología crítica, mediación, mediación pedagógica, enfoque, criterios y mediadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias por tu tremenda presentación. Me recordó bastante lo que tú planteas. Por último, la noción de método tridimensional de lectura de la imagen, se me olvida el nombre de la brasileña, que es bien importante también en la propuesta de lectura de imágenes. Después le dejo el nombre al que se interese en saber de esa propuesta, pero muy buena la presentación, Caro, muchas gracias. Tenemos personas aquí comentando en el chat. Les recuerdo que por favor dejen su nombre los que quieren intervenir, porque no podemos ver a todos y todas, porque son muchos, entonces no puedo ver a todos al mismo tiempo. Así, si quieren hacer una pregunta, mejor dejen su nombre en vez de levantar la mano, porque no estoy viendo a todas las personas. Así que por mientras, tenemos una pregunta de Catarine Ábalos, y aprovecho de saludarla. Hola, Catarine. Ella dejó una pregunta acá en el chat. ¿El museo tiene el rol de construir imaginarios? Esa es la primera pregunta que dejamos para abrir la discusión mientras las personas se inscriben aquí en el chat para participar. Yo podría tratar de responder eso. Yo no sé si ese es el rol del museo, pero el museo lo hace. Entonces, lo hacemos todos. Si, esto es una cuestión que ocurre, ¿no? Como ocurre desde el momento que nacemos. Entonces, contribuyen a esos imaginarios las familias, las escuelas, los dispositivos culturales, los museos, por lo tanto. Entonces, lo que se propone, digamos, es que estemos como en un estado de alerta frente a aquellas cosas que decimos. Eso significa quizá como de manera muy sencilla, porque uno cuando conversa en una interacción social, cualquiera de lo más informal, traspasa una perspectiva, la impone, solo que en una conversación estas cosas son más flexibles, se van regulando, ¿cierto? Pero en unas situaciones jerárquicas como es en la escuela, por ejemplo, o en el museo donde hay un mediador, que es un adulto que le está hablando a las personas y que sabe, ¿no?, lo que está diciendo, eso es más rígido. Pero entonces lo que yo propongo es que a lo mejor eso se pueda transparentar y decir, mira, vamos a dar una perspectiva, es esta la perspectiva, pueden haber 20 más que vamos a dejar afuera, pero transparentarlo lo hace menos tóxico, que es lo mismo que pasa con el currículum. Vamos a hablar desde este lugar, estas cosas no las vamos a tocar, van a quedar afuera, y por lo tanto ya esa persona tiene más conciencia de él mismo, de ella misma, como sujeto aprendiente. Se hace cargo también de ese momento preciso histórico donde él está en esa situación de enseñar y aprender. Por lo tanto, no sé si ese es el rol,
no sé cuál será el rol del museo, también eso lo podríamos discutir ahora, pero ocurre. Contribuimos a esos imaginarios, contribuimos, yo diría, con bastante autoridad. Entonces, por eso es que mi tema siempre es que tengamos conciencia y transparentemos ese proceso. Eso. Gracias. No sé si te contesté, Katy. Gracias, Irene. Susana se inscribió para la Susana Chacana. Susana, te pido por favor que digas tu institución de pertenencia cuando te presentes, para que después en la edición del video podamos poner la referencia. Buenas tardes a todas y todos, y agradezco esta invitación y a la organización y a las exponentes que lo hicieron muy bien, que creo que nos dan una perspectiva interesante actual y un proceso también de reconocimiento de las transformaciones que hemos vivido en los museos desde el área educativa. Y a propósito de eso, quisiera comentar que varias de nosotras seguramente ha vivido en carne propia esas transformaciones de las que hacía mención Irene, en torno, por ejemplo, a cómo va fortaleciéndose el museo desde el punto de vista del enfoque en la niñez, y a propósito de la unidad que existe entre la mediación y la educación patrimonial. En la actualidad existe mucho más conciencia de la importancia que tiene el enfoque en las personas y no en los objetos. Sin embargo, quisiera comentar que existen núcleos mucho más duros en esa transformación y que tiene que ver con actores y con elementos que trascienden a la situación propia del mediador, ¿no? Y que tienen que ver con cosas puntuales que no provocan esa, o no están siendo activadores de esas transformaciones, como pueden ser los presupuestos, que implica hacer una mediación de calidad con el enfoque que uno quisiera darle, con la didáctica que quisiéramos integrar, con eso por una parte. Sí, bien es cierto, yo reconozco en lo personal, desde el Museo Regional de la Araucanía estoy hablando en teletrabajo. Reconozco obviamente que hay enormes esfuerzos en esas transformaciones. Sin embargo, hay núcleos más duros que quisiéramos también ir integrando, ¿no? Y no se trata de tocar o no tocar el objeto, sino de toma de decisiones. De toma de decisiones, por ejemplo, museográfica, de toma de decisiones en el guión, de toma de decisiones en la altura de los objetos, que tiene que ver con la museografía, de toma de decisiones con respecto a los vigilantes de un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, quisiera dejar como dando vuelta esa necesaria integralidad de la visión, de la importancia de la educación patrimonial y la mediación en la actualidad y en el futuro de los museos. Creo que en eso hay consenso, pero en cómo se llevan adelante esas transformaciones y también en la transformación de los imaginarios de los demás actores del museo, los imaginarios de los conservadores, de los imaginarios de los directores, de los imaginarios de los vigilantes, cómo desde la unidad que somos, en muchos museos somos una unidad, somos la persona que está liderando la transformación en la mediación pedagógica, cultural y en la educación patrimonial. Entonces, es complejo desde esa perspectiva regional que les puedo dar y local también. Eso, gracias. Muchas gracias, Susana. Tenemos a Marcela, que también quisiera hacer una consulta. Hola, sí, soy Marcela del Museo Histórico Nacional, tomando las palabras de Susana de la Araucanía. Hola, Marcela.
Hola Susana, nos conocemos, los del servicio nos conocemos todos, somos todos amigos. Además en el caso ya, la Susana habla de un tema así puntual de museo regional. En cambio nosotros, o nosotras, que somos de museos nacionales, además de todo el mundo de los museógrafos, los curadores, los cambios de guión, y eso ha sido histórico, otros museos también pueden confirmarlo, que a nosotros no se nos consulta nada respecto a las dinámicas de la sala o de los objetos. Nosotros nos entregan las cosas hechas y nosotros tenemos que trabajar con algo que ya está listo. A nosotros no se nos pregunta qué opinamos respecto al discurso que se está haciendo, a pesar que uno tenga todos los discursos de deconstrucción narrativa, todas esas cosas de los espacios, los comportamientos de los niños. A nosotros no nos preguntan las cosas, a nosotros nos entregan todo listo. Aquí está la propuesta y eso va a ser. Y cuando uno ya opina, ya no hay nada, no tenemos cómo cambiarlo. Y eso son cosas que pasan. Pero además hay otra cosa que aquí venía respecto a, cierto, nosotros podemos trabajar cambiando la narrativa con los niños, participando. Nosotros, bueno, casi todos los de la DIVAM o ex-DIVAM, tenemos experiencia con niñitos, con niños con primera infancia, todas las infancias posibles. Pero ¿qué hacemos nosotros con los padres? Porque uno igual observa toda la cantidad de público que ingresan con sus hijos, que para ellos lo que dice el museo es la verdad. Y no dejan a los niños, sus padres, cuestionar lo que tiene el museo. Porque nosotros lo podemos hacer en la mediación. Porque nosotros buscamos eso. Pero los padres, cuando entran a los museos, les dicen a los niños que el museo tiene la verdad. Y todos sabemos que es solamente una verdad y es polifónica la narrativa. Es decir, hay mucho que no está. Pero los padres ya les están enseñando a que acepten lo que el museo les entrega, sin cuestionar. Y uno lo ve cuando ingresan al museo. ¿Qué podemos hacer ahí nosotros para que cambiar la visión de los padres respecto a sus hijos? Consulta. Muchas gracias, Marcela, por tu consulta. No sé si Caro y Irene quieren responder a la Marcela al tiro. ¿Sí? Sí. ¿Ya? O sea, sí, un poco tomando las dos intervenciones, tanto de Susana como de Marcela, es un tema, porque efectivamente, y a lo mejor aquí me meto la pata a los caballos, pero así como los currículums no son neutros, los discursos de los museos, o los discursos de ciertos museos, también tienen que ver muchas veces con la gestión, con los directivos, con las personas que están dentro y la cultura interna. Por lo tanto, cuando yo hablo, y por eso que lo puse, digamos, de manera exprofesa, cuando yo hablo de esta museología, claro que es una tarea súper compleja, porque en definitiva es transformar y ser, digamos, como diría Habermas, ser agentes de cambio, y eso, claro, uno lo plantea y en la teoría resulta como muy bonito, pero en la práctica uno se encuentra con todas estas dificultades que tienen que ver con ideología, si digamos las cosas como son. Y finalmente, ¿no es cierto?, eso por supuesto que va a impregnar las distintas acciones, pero si yo, y te iba a preguntar, por ejemplo, en el caso del museo de ustedes de la Araucanía, ¿cómo presentan la cultura mapuche? Porque te aseguro que como la presentan ahí, debe ser muy distinta a cómo se presenta en otros museos que yo he visto, respecto de los conceptos, por ejemplo, de identidad, o de pueblos originarios, o cómo se muestra los antiguos, que no somos nosotros, ¿no es cierto?, y que es como otra cultura, que son los otros y nosotros, digamos, ¿no? No somos parte, y eso hay una responsabilidad que es mostrar aquello que me es ajeno, porque yo no soy mapuche. Como yo no soy mapuche, ¿no es cierto?, veo la trapelacucha como un objeto patrimonial muy interesante, muy bonito, muy no sé qué, ¿cómo lo presento? Entonces, respecto de ese tipo de cuestiones, yo creo que los museos, ¿no es cierto?, se tienen que plantear que no puede pasar por una persona, o como bien tú señalas, por un mediador.
y que efectivamente los museos, los departamentos educativos son muy pequeños, y por cierto, a veces de 1 o 2 personas. Entonces, también es como poner estas discusiones, que yo sé que no son fáciles, lo sé muy de cerca, pero que en definitiva nos puede permitir ir construyendo al menos, ¿no es cierto?, un discurso más objetivo. Porque si yo le digo a los niños y las niñas, ¿no es cierto?, que esto es como curioso, pastoril y bucólico, por ejemplo, si yo voy al Museo Histórico y me encuentro con la Fundación de Santiago, una pintura que a mí, en lo personal, me encanta, porque además me encanta Pedro Lira. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que hay ahí? Y cuando uno se empieza a cuestionar esa imagen, es súper fuerte. Y a uno se la enseñan y aparece en los libros de texto. La Fundación de Santiago de Pedro Lira aparece siempre. ¿Qué es lo que implica esa pintura? ¿Qué mensaje te está dando esa iconografía? ¿No? Entonces, cuando yo digo lectura imagen fija, tiene que ver con aspectos objetivos y subjetivos también. Entonces, en la mediación es replantearse formas en que los niños y las niñas te digan lo que ven, no solo. Y con los padres, yo creo que ahí es otro tema, no me voy a extender, pero creo que ahí es, claro, es necesario buscar estrategias desde el museo de cómo abordarlo con la familia. Eso. Oye, yo creo, solo para aportar una cosa mínima, yo creo que en los espacios de poder siempre hay intersticios donde uno puede meterse. Entonces, cuando queda ese espacio, ahí uno puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, creo que las áreas educativas son expertas en eso. Sabemos la problemática, sabemos que las cosas ya están hechas cuando llegamos. Es lo mismo que pasa con los docentes. No participan del currículum, llegan a la escuela, ya está la estructura, ya está el contenido, ya está, listo, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar conciencia de que no somos un área técnica, no somos una persona que va a tomar ese dispositivo y lo va a entregar, no somos eso, somos mucho más que eso, ¿no? Y esto no tiene que ver con una arrogancia laboral, una arrogancia intelectual, ni mucho menos, tiene que ver con tener plena conciencia del poder que tiene una persona que trabaja en el museo o una persona que trabaja en una escuela, una persona que educa, ¿no? Esa persona tiene un poder dentro de la sociedad. Entonces yo creo que es una cuestión con la que tenemos que lidiar. Yo creo que en el tema de los imaginarios de las personas, como los vigilantes, o ciertas personas que tienen como súper rígidas ciertas ideas respecto de la niñez, de las mujeres, de los indígenas, de los migrantes, creo que hay que hacer trabajo de hormiga. O sea, hace 10 años ni pensábamos que íbamos a estar en estas discusiones de género en los museos. Y estamos, y hemos avanzado, no podríamos decir que no. Que falta, obvio que falta muchísimo. Pero hemos hecho un camino que es lento, porque el cambio los cambios sociales todos sabemos que son súper lentos. Entonces hay que empezar de poco, pues hay que empezar con estos vigilantes, y yo creo que una de las cosas que generan mucho cambio es que estas personas pasen por experiencias que sean conmovedoras, que a ellos mismos los conmuevan, que ellos mismos hagan estos ejercicios de volver a su misma infancia. Creo que eso podría ser súper interesante. Y con respecto a lo que decía la Marcela, creo que a lo mejor este es el momento para empezar a trabajar primero con los padres, pues hacer como padres y madres, digo, hacer como programas, así como ustedes tienen unos programas maravillosos con las personas privadas de libertad, se podría hacer programas especialmente diseñados para madres y padres, de tal manera que ellos también tomen conciencia de que si no se problematiza el contenido, no sirve de nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una tarea pendiente, creo que podemos asumirla. Eso. Muchas gracias, Irene. Vamos bien con el tiempo, tenemos hasta las 4:30 para discutir y debatir entre nosotros, así que dejen preguntas en el chat. Ahora Carolina Jiménez pidió la palabra. Carolina, ¿dónde está la Carolina Jiménez? Aquí estoy. Ahí está. Muchas gracias. En realidad iba a preguntar algo que de alguna forma Irene lo respondió. Tenía que ver con cómo es que las relaciones de poder forman parte transversalmente de la gestión de los museos. Y en ese sentido, ya que respondió lo primero que me interesaba, esto de los espacios intersticiales, tengo la duda respecto a hasta qué punto se puede o en qué condiciones están hoy los equipos de gestión del museo
en cuanto a incidir en la política pública, porque de alguna manera, si bien es cierto está lo que ella nos decía recién, y concuerdo, tengo la sensación de que aún resta que desde desde el gran aparataje como del Estado se entienda esta necesidad de ser permeables y dialogantes con la comunidad. Un poco lo que dice Yunen con lo de la museología y la museografía crítica, ¿no? No sé, Carolina, ¿quieres responder? ¿O quieres? No, o sea, tú eres más de los museos. Yo ¿Sí? puedo responder desde lo académico, pero Sí, respecto de algo claro. más institucional. Sí, yo creo que como incidir en la política pública, los museos es una cosa muy general, porque en los museos hay varias voces, y todos sabemos cuál es el lugar que ocupa el área educativa dentro de esa cadena de voces, ¿no? Entonces, así como que tengamos nosotros la capacidad de salir con nuestras pancartas a incidir en la política, no lo sé, pero creo que también para incidir en la política hay que participar. O sea, si yo creo que se abren espacios de participación para ir a dar una opinión, aunque sepamos a lo mejor que nadie nos va a tomar en cuenta, es importante ir, participar, como levantar esa voz. Y como hacer olita, ¿no? Como insistir, insistir, insistir. Yo creo que esa es como la única manera que se me ocurre a mí, por lo menos, ¿no? Porque eso también va a depender de las personas, pues habrán otras que a lo mejor dirán, ¿sabes qué? Nosotros queremos como incidir en la política pública, como que hagamos todos juntos un movimiento, que también podría ser, ¿no? Pero creo que en los museos, como en todas las instituciones, hay ciertas voces que se van a relevar por sobre otras, ¿no? Entonces, creo que sería súper interesante que se pudieran dar discusiones internas. Ojalá uno pudiera hacer esos trabajos internos en todas las instituciones, en la escuela, no sé, en los hospitales, en los museos, ¿no? Como conocernos y hacer ese reconocimiento a todas las áreas, ¿no? Porque yo entiendo, por ejemplo, cuando la Susana Chacana decía hay unas miradas de los conservadores. O sea, cuando yo trabajaba en el Museo de la Educación, yo decía esto: felizmente nosotros no tenemos área de conservación. Yo sabía que eso no se tenía que decir, lo decía obviamente en un espacio, ya. Después conocí conservadores, ¿no? Y entiendo que su trabajo es súper importante, o sea, como en ningún caso ese discurso era para despreciar su trabajo, ni mucho menos, pero entiendo que para las áreas educativas es complejo. Por eso es que esa discusión interna se tiene que llevar para que podamos hacer trabajos conjuntos. Sin duda eso va a tener muchas complejidades, sin duda, pero eso es también parte de la dinámica y yo creo que también parte de lo entretenido del trabajo, de tener cada uno su causa. Eso yo te podría decir. Muchas gracias, Carolina. Hay una pregunta de Luis Enrique Julio, que dejó en nuestro chat. ¿Cómo es el proceso de rescate en los museos en Chile? Luis, de Museo de Arte Moderno de Barranquilla, pregunta. No sé si entendieron Luis está ahí. ¿Qué quiso decir con proceso de rescate? Hola, ¿cómo están? Hola, Luis. Yo soy Luis, soy mediador del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, Colombia. Resulta que no me da curiosidad al respecto cómo abordan, no sé, tienen problemas de escasez de espacios culturales, cómo abordan ese rescate a esos espacios, ¿no? Mi pregunta es porque aquí, por ejemplo, en Barranquilla, hay como una escasez de esos espacios, ¿no? Y en el museo vamos a tener como una conferencia acerca de eso, ¿no? Entonces me gustaría como tener un panorama de cómo ven ese rescate, ¿no? Esa salvaguardia en los museos. Gracias. Gracias, Luis. Hago coro con mis colegas aquí. Aguante a Colombia, todos que están aquí de Colombia. Aguante, hermanos.
Ya, Irene o Carolina, ¿les gustaría responder a Luis? ¿Sí? ¿Carola? Yo prefiero responder la otra, del otro compañero de William, Ah, es mismo que el retos William desafíos me durante el dejó también, confinamiento. ya. No, entonces voy a leer al tiro la pregunta de William y ya ahí después te responden las dos. El William pregunta, ¿cómo recuperar la interacción entre los infantes y las obras de artes en fin de hacerles sentir como si estuvieran en sus salas? William también es mediador del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, Colombia. Bueno, sí, pues Fuerza Colombia, ¿ah? Todo el chat lo está diciendo. Yo me sumo. Bueno, yo creo que eso es como difícil porque estamos en un momento virtual. Entonces, esa idea de recuperar, como dice tu pregunta, esa como relación entre los niños, las niñas y el arte, bueno, va a tener que ser así, pues, a la distancia. Hay museos que lo han hecho de varias maneras, ¿no? Lo han hecho a través de una relación de cartas, por ejemplo, ¿no? A través de cartas los niños pueden dar una opinión de una determinada obra. Yo creo que ahí entra mucho la creatividad de los museos, ¿no? Como buscar las cosas que están haciendo otros museos. Yo te podría decir 2 o 3 cosas, pero en general todo se está haciendo como a distancia y de manera virtual. La gente se relaciona con las obras, hace reinterpretación de las obras y luego con esas reinterpretaciones los museos hacen una nueva exposición, ¿no? Respecto de eso que están reinterpretando niñas y niños. Yo creo que eso es muy hermoso también, porque si bien es cierto, no están con la obra así de cuerpo presente, están, yo creo, súper conectados con la obra, porque ahí están en otra instancia. Esta situación en la que estamos nos permite estar como súper concentrado en poco tiempo en una actividad, en una acción, concentrado en un objeto, concentrado en una respuesta. Y yo creo que dar esa posibilidad de que los niños escriban una carta, de que reinterpreten el dibujo y de que además sea una tarea sin nota, que como un poco saliéndose de la escuela, lo hace mucho más llamativo, lo hace mucho más interesante. Y que además ese niño, esa niña, sepa que su trabajo, su respuesta va a estar en una exposición con cientos de otros niños que estuvieron en la misma situación, creo que además de ser un trabajo inteligente, tiene como una cierta belleza. Y eso lo hace absolutamente memorable. Así que, no sé. O sea, además de decirte esto, creo que también sería bueno que escarbara por ahí en las cosas que hacen los museos, en sus páginas, porque son muy inspiradoras, son bien inteligentes, son bien sensibles, y algunas son bien sencillas, son formatos bien sencillos. Eso te podría decir. Como aportando lo que señaló Irene, nosotros con un grupo de estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación de Párvulo, hay una propuesta de prácticas que son en museos, y efectivamente la temática no solo de la participación infantil, sino que además la representación, es decir, cómo se rescatan esos objetos, por ejemplo, que ellos mismos elaboran, fue un proceso bien entretenido, en el sentido de ir generando estrategias en las cuales las tecnologías ayudaron bastante. Y también nos permitió remirar esos dispositivos. Entonces, aquellos que en algún momento, ¿no es cierto?, se usaban cuando uno entraba a la página y descarga material, implicó repensar cómo uno iba a intentar que, además de que participaran los niños y las niñas y sus familias, ese material llegara a ellos de alguna manera significativa. Y eso implicó
diseñar estrategias de repente más domésticas, como videos o YouTube, qué sé yo, hasta otro un poco más sofisticado que tenían mayor edición. Yo creo que, por un lado, esta pandemia nos ha significado repensar muchas cosas, y entre ellas la relación que tienen los museos con los públicos, porque hasta aquí siempre se pensó en los públicos presentes, los que van. De hecho, se hacen muchos estudios respecto de las audiencias, ¿no es cierto?, de cuántos van, las edades, etcétera, y aquí ya no va nadie, por lo tanto, porque están cerrados. Entonces, hay que repensar esa función, y eso fue lo que nosotros realizamos. Y por otro lado, la ventaja que le veo yo es justamente que puede generar espacios de más participación. Aquello que era a través de la pregunta o del cuestionario, del libro que escribía, lo puedes ampliar y masificar mucho más, y desde esa perspectiva te permite llegar a más población. Entonces, utilizar estrategias más investigativas, yo creo que es una tremenda oportunidad. Por ejemplo, hacer cuestionarios o encuestas a los públicos en las páginas para hacer mejoras de o de propuestas de cómo poder llegar a los niños y las niñas. Y lo último es que en general, no digo todo, pero muchos museos están en función de los currículos escolares y generan materiales en base a eso. Yo creo que hay también, eso es importante repensarlo respecto de, más que cómo le responde el museo a la escuela, también cómo la escuela, ¿no es cierto?, genera espacios más participativos de otro tipo, que no tiene que ver solamente con el currículum escolar. Que eso también ha sido un poco pernicioso, es decir, como que se basan en que van a pasar tal cosa en historia, en séptimo básico, o en ciencias naturales, o en arte, y un poco se van y preparan ese material. Eso yo creo que es interesante plantearlo como un desafío. Vamos llegando a la última ronda de preguntas y vamos acercándonos ya a los últimos minutos del taller. A la Caterine quería hacer una pregunta, pero antes quería leer una pregunta que la María Camila Moreno dejó en el chat, que es: ¿cómo incentivan el sentido de pertenencia de la población con el museo, logrando que lo sientan propio? Dejo esa pregunta y abro la palabra a la Caterine para que haga la pregunta. Ya, muy breve y muy puntual también. Quería saludar a las dos. Muchas gracias por sus ponencias. Felicitaciones por el trabajo, un tremendo aporte. A generar diálogo con estas personitas que a veces nos cuesta llegar más porque nuestros públicos objetivos, sobre todo en mi caso, yo trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo, en general nos cuesta bastante llegar a las infancias porque es un lenguaje mucho más críptico. Y nada, en el caso de que nosotros quisiéramos, por ejemplo, abordar más permanentemente este trabajo con infancias, yo siempre, al menos estos 2 últimos años prácticamente, me he preguntado cómo lo hacemos, en función de que el museo está llegando al espacio de la casa y de la escuela, que es un híbrido hoy día, la escuela con la casa, la familia es parte de la clase, por lo tanto todo lo que nosotros hagamos desde el museo también es una mezcla entre escuela, universidad, casa, etcétera, pero está mediado a través de la pantalla, entendiendo que también me imagino que también hay muchos papás que controlan bastante el tiempo que se pasa a través de la pantalla. ¿Cuáles serían como algunas recomendaciones en el caso de los espacios de educación no formal que quisieran trabajar con infancias, evitando el contacto con la pantalla, entendiendo que se cansan más rápido y que los niños están igual bastante agotados ya con las horas de contacto con la pantalla para el colegio? Entonces, eso, tal vez algunas recomendaciones, hay que trabajar más con los papás. ¿Cómo se llega desde el museo al trabajo con infancias en este obstáculo que ha generado la pandemia, no poder encontrarnos presencialmente? Antes de pasar las palabras, Nicolás Lira también dejó una pregunta. Nicolás, ¿quieres hacerle la pregunta o la leo acá en el chat mismo? Léela. Léelo ya.
La pregunta de Nicolás es, ¿qué piensan de espacios especialmente diseñados para niños en los museos, como salas específicas o objetos dedicados a ellos en la exhibición general? Entonces, con eso les dejo a la Irene y a la Caro para que respondan. Ya, mira, está como bien difícil. Hay una pregunta ahí que hace, ay, no sé, como el sentido de pertenencia, María Camila. Ya, es una pregunta súper amplia. Es una pregunta súper amplia, es una cosa que no se puede, no es una acción que te pueda decir, mira, con esta acción vamos a generar el sentido de pertenencia, porque eso es un proceso muy largo, es una cuestión que se construye, que pasa por muchas cosas, pues, pasa por los afectos, pasa porque ese espacio de museo esté haciendo como un poco eco de las necesidades territoriales, de los grupos humanos que viven ahí, pasa porque se esté haciendo gestión conjunta, pasa porque el museo desde lo más práctico, ¿no?, preste los espacios, se abra a la comunidad, que la comunidad participe de la actividad del museo, pero que también el museo participe cada vez que la comunidad tiene algo que mostrar o contar con ese museo. Entonces, yo creo que eso es una, yo no te podría responder así con una estrategia, mira, con esto vamos a lograrlo. Es un proceso de largo aliento. Los museos que tienen esa conexión han hecho un trabajo, pero muy, muy permanente en el tiempo. Es un trabajo muy lento además, porque implica como conexiones muy profundas con su gente, ¿no? Y con la gente, con las comunidades que no solamente están dentro del territorio, sino las que están más allá. El Museo de Bellas Artes, por ejemplo, tiene como una comunidad de profesoras y profesores que están asistiendo siempre, entonces están como inmersos en sus talleres, ellos después replican con sus estudiantes, y eso es una bola de nieve, ¿no? Entonces, es una construcción de largo aliento. Sobre la pregunta de la Katy, bueno, yo no sé cómo sería, si estamos en tiempos de pandemia y hay que hacerlo a través de la pantalla, creo que eso es, ¿no? Hay museos que se le han arreglado cuando pasan como cuando se permite un cambio de cuarentena a la otra fase, han hecho estos como que los niños vayan a dejar las cosas a la escuela y ellos después van a la escuela y recogen todos los dibujos y hacen, no sé, hacen una posta, ¿no? Y como de nuevo el trabajo con la comunidad. Y si son trabajos de pantalla, pues ojalá sean lo más corto posible y ojalá sean también espacios de encuentro, más que así como, ya niños, ahora viene la clase, les voy a mostrar la obra. Creo que sea una cosa como que realmente te conmueva y que a ese niño le den ganas de estar pegado a la pantalla aprendiendo acerca de esa obra que tú les vas a presentar, Katy, tan maravillosamente. Pero a menos que sea una cosa ya como de haciendo, no sé, un trabajo epistolar, creo que la pantalla es lo que tenemos en este minuto, ¿no? Entonces hay que ahí sacarle trote. Y sobre la otra pregunta de los espacios, a mí esto es una respuesta bien personal, porque a mí no me gustan los espacios como aparte, vamos a tener una sala didáctica y aquí está el patrimonio. Porque en el fondo lo que le estamos diciendo a los niños, mira, acá está la parte súper entretenida, donde todo se toca, donde lo vamos a pasar súper bien, y allá está el patrimonio que es súper fome, donde no se toca y donde tienes que hacer silencio eclesiástico. Yo creo que eso es una cosa que hoy día está cambiando. Es distinto cuando nosotros tenemos una sala taller, no, que es distinto. Ahí vamos a hacer cosas, vamos a trabajar y vamos a trabajar en torno a lo que vimos con el patrimonio. Creo sí que cuando tenemos objetos de la niñez dentro de la colección crece. Siento que le damos un respiro, que ese niño, esa niña va a encontrar algo que probablemente va a hacer mucho sentido para él o para ella, ¿no? Pero siempre y cuando ese objeto también tenga algo que ver con la niñez, pues no como un juguete que vamos a mostrar y vamos a poner una cosa muy desde la categoría adulta y vamos a empezar a hablar de, no sé, de la revolución industrial, ¿no? Como, bueno, podría ser, pero como desde el lenguaje de las niñas y de los niños también, porque cómo eso afectó, por ejemplo, a la niñez, o cómo la sigue afectando, qué sé yo. Pero creo que por ahí sería la cosa. No sé si respondí tan cabalmente. Yo dos cosas. A la pregunta, digamos, de la pertenencia, que coincide con Irene,
Pero básicamente yo creo que eso se va logrando en la medida que tú participas y que tú te sientes partícipe de eso, de esa comunidad. De lo contrario, yo siempre pongo este ejemplo, yo hace muchos, muchos años pinté murales, ya en mis épocas de juventud. Y me dedicaba al muralismo con un grupo de gente en los años 80, hasta que entendimos que para que esos murales tuvieran sentido tenía que participar la comunidad. Y cuando participaba la comunidad, esos murales duraron muchos años. Entonces, es súper simple para mí, o sea, en términos de, claro, yo voy a cuidar y voy a participar en la medida que me importa. Y me importa cuando yo participo, cuando me hace sentido eso que me presentan, ¿no? Eso, por una parte, así como muy sintético. Y lo segundo de los espacios, yo creo que depende, o sea, un espacio específico para niños, así como mostrarle el objeto como para que lo pueda tocar o qué sé yo, sin... o sea, yo no lo comparto, yo creo que el museo tiene que ser presentado como es, ojalá, por cierto, que esté pensado también en que los niños y las niñas puedan tener acceso a verlo desde las vitrinas, que no ven nada y hay que subirlos o qué sé yo, que hay que repensar, como decía una de las personas acá en la museografía, digamos, cómo organizo, cómo presento la información también, de repente ponen unos escritos que son una lata leerlo, entonces, bueno, yo creo que ahí hay cuestiones que se pueden repensar desde esa perspectiva, llevándolo más a un enfoque que tenga que ver con respetar también esas etapas de desarrollo como personas y sujetos de derecho, insisto, ¿no? Cuando yo digo sujeto de derecho tengo que pensar en todo eso. Por lo tanto, en ese sentido, hay museos, por ejemplo el Artequín, no sé si aquí toco callos, pero que tiene ¿cómo se llama esto? Reproducciones. A mí siempre me hizo ruido porque como yo trabajo el tema de patrimonio desde el original, y como que el original es el que tiene el valor, de alguna manera tengo ese sesgo, siempre me generó un poco de ruido esto de estar mostrando las réplicas o las reproducciones. No obstante, también cuando participé, iba con los niños, me di cuenta de que a ellos sí les hacía sentido y que de alguna manera también generaba un aprendizaje que implicaba acercarse al arte desde una sensibilidad y desarrollaba otra experiencia. Entonces, ¿sala específica para niños? No, pero sí talleres. Hay muchos, de hecho hay muchos museos que tienen espacios de talleres. Ahora, en los espacios de talleres, yo creo que ahí hay otro tema, que es que también me ha pasado que las mediadoras hacen para todos los niños la misma cosa, la misma técnica, el mismo objeto, y ahí yo creo que ese es otro tema que hay que abordar. Porque me ha pasado, ¿no es cierto?, que les hacen, no sé, me acuerdo una vez de ir a una exposición de pintura colonial, y entonces estaban las coronas, ¿no es cierto?, y le hicieron hacer a todos los niños la misma corona. Entonces es una contradicción profunda, ¿no? Desde el arte y pasarle una plantilla para hacerse una corona, por ejemplo. Pero hay una metodología en Italia que se llama Reggio Emilia, que trabajan con talleres, no museos, en las escuelas. Por lo tanto, el taller yo lo reivindico en el sentido de que les permite representar. Y la representación es súper importante porque es una forma de lenguaje. La representación es un lenguaje más, digamos, o sea, puede ser la representación corporal, la representación visual, la representación musical, etc. Entonces sí que hay espacios para que los niños y las niñas representen, por cierto. Eso te podría decir. Muchas gracias, Caro. Vamos avanzando ya, pasando un poquito de la hora prevista para cerrar el taller, así que voy a agradecer a todas y todos. Yo sé que algunas personas quedaron con la mano levantada. Aquí otras personas dejaron otros comentarios acá en el chat. Pero vamos a tener una segunda sesión, así que ustedes dos que levantaron la mano van a tener prioridad. Así aquí hay algunas personas que dejaron comentarios acerca de referencias de bibliografía. Decir que nosotras tenemos el sitio del Lab,
Lab Museos dejo aquí el enlace para los que quieran conocer. Ahí en el sitio tenemos varias informaciones sobre algunas de las referencias que Carolina mencionó y también Irene, no todas, pero igual también vamos con Carolina y Irene a recoger algunas de las referencias que ellas utilizaron para transmitirles también, pero en el sitio de Lab Museos tenemos textos, tenemos informaciones, tenemos la programación de talleres de este año. Recordarles que ese es el primer de todos, vamos a tener varios otros, así que están todas y todos bienvenidos en seguir estas actividades. Decirles que para la próxima sesión el link que fue enviado en el correo es el mismo enlace de acceso. Empezaremos a la misma hora, a las 3 de la tarde. Y vamos a tener a otras invitadas en la ocasión. Así que les esperamos de nuevo en la ocasión. Y si tienen dudas, si tienen alguna consulta, que nos escriban durante la semana. Aquí estaremos atentas a sus correos. Decir a la Carolina entonces que por favor, si quiere dejar unas palabras de cierre de la actividad. Muchas gracias a todas y todos. No, sí, primero dar las gracias a todos los que participaron, consultaron y que sabemos que hay muchas preguntas. Solo decir a los colegas que preguntaron respecto de estrategia de mediación en pandemia para trabajar con la familia, nosotros vamos a presentar en el taller de la próxima semana lo que hicimos en un museo que les puede servir a lo mejor de algunas propuestas, y van a haber otras también de otra colega de Colombia y de otra persona, digamos, de acá de Chile. Así es que interesante, digamos, si por ahí pueden participar, porque vamos a mostrar cosas bien concretas, y del MAC también va a presentar ahí su mediación. Y agradecer a ustedes, en realidad, porque el día viernes en la tarde y estar en esta situación a veces es cansador. Para mí ha sido muy grato. Nosotros como laboratorio quisimos relevar las voces de las infancias, porque es uno de los temas que muchas veces se deja bien de lado, porque pareciera ser que los niños y las niñas son personas que después crecen y después son ciudadanos y no ahora, y en ese sentido el aporte de Irene es fundamental, porque ella lleva muchos años trabajando también en ese tema, y relevando, digamos, estas experiencias con niños y también con adolescentes que yo al menos he trabajado también. Así es que eso, gracias a todos y todas, y ojalá que nos podamos ver la próxima semana a la misma hora, y vamos a presentar las experiencias con estudiantes y con mediadores. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos, gracias a mis compañeritas y compañeritos de museos que están aquí. Gracias, nos vemos próximo viernes. Chao. Muchísimas gracias. Gracias, muchas Pásenlo gracias. bien. Hasta luego. Chao. Chao. Buen fin de semana. Igual. Buen fin de semana a todas, todos. Chao.